Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Daniel Tinajero y gracias por conectarte a otro episodio del podcast. Ya sea que me escuches desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Esta es la intro. Y bueno, pues el día de hoy les tengo un episodio muy especial, ya que bueno, pues algunas personas me han estado preguntando, oye, es difícil hacer un podcast, ¿cómo le hago? Me gustaría iniciar un podcast. Entonces, bueno, hay algunos episodios anteriores donde ya les di algunos consejos de cómo hacer un guión y bueno, algunos de mis podcasts favoritos. Y el día de hoy los traigo como una guía muy rápida de cómo hacer un podcast. Lo primero que yo te diría es: piensa en lo que quieres hablar, en lo que quieres comunicar. Si ya tienes un tema, un área sobre todo que sea de tu especialidad, pues adelante, ya tienes la mitad del camino ganado. Entonces, bueno, si por ejemplo eres muy bueno en cocina, pues a lo mejor vas a hacer un podcast sobre recetas, ¿no? Y lo puedes hacer incluso un poco más específico o tan amplio como tú quieras. Si hablas acerca de medicina holística, bueno, pues entonces ya te vas sobre eso. O sea, el chiste es que tú elijas el área de tu especialidad, de tu tema, para que también la gente que le interese ese tema, bueno, pues entonces conecte contigo y de alguna manera también pues puedas ser algún tipo de referencia, crear comunidad y bueno, pues la gente vaya también creando una fidelización con tu podcast, con tus episodios, ¿no? Entonces, lo primero es que escojas el tema. Lo segundo que yo te recomiendo es elabora un guión. Muchas veces ya vemos casos en donde a lo mejor dices, bueno, tengo ganas de hablar de esto, pero no del todo improvisas. O sea, sí te sugiero hacer un guión. A lo mejor no un guión textual como tal, en donde pongas palabra por palabra lo que vas a decir. Si te es difícil, si consideras que te trabas, que te pones nervioso, te pones nerviosa, bueno, ahí sí considero que a lo mejor un guioncito escribas y lo puedas ir leyendo y a lo mejor también practica para que no se vea que estás leyendo el guión. Pero yo te sugiero un guión con puntos rápidos de las cosas que quieras hablar, ¿no? Entonces a lo mejor, por ejemplo, ahorita yo les voy a hablar acerca de una guía rápida para hacer los podcasts y entonces ya, punto número 1, escoge el tema, punto número 2, crea tu guión y entonces lo vas haciendo por puntos y lo vas desarrollando. También yo siempre sugiero que cuando vas a hacer un podcast, estudies del tema, leas, escuches otras opiniones, escuches a otras personas, porque siempre es bien importante que tú brindes lo mejor a la gente que te escucha. Lo siguiente que yo te diría es diseña la portada. Una vez que tú ya tienes la información, el tema y tu guión, pues bueno, diseña la portada. Esto es bien importante y tiene que ser una portada atractiva, una portada tampoco muy cargada de texto o muy cargada de colores que a lo mejor no tiene nada que ver con tu tema. Incluso por ahí puedes buscar en LinkedIn o en Pinterest infografías muy rápidas de la psicología del color. A lo mejor no eres experto en diseño, pero bueno, te puedes guiar. O si tienes una persona que te pueda apoyar, un diseñador gráfico, bueno, pues no estaría mal que a lo mejor hicieras una inversión para que te haga tu logo, para que te haga la portada de tu podcast, ¿no? Lo siguiente es que reúnas el equipo. A ver, con esto yo no quiero decir que salgas y entonces desembolses miles y miles de pesos en equipo, porque cuando inicias no es necesario. Si tú ya tienes bien definido lo que quieres, lo que vas a hablar, con cómo lo vas a comunicar y cuál es tu audiencia, bueno, pues tienes un smartphone, tienes una computadora y ya el smartphone es una excelente herramienta. Entonces ya el smartphone te daría muchísimo apoyo en cuanto a que, bueno, pues puedes empezar por ahí. Incluso puedes comprar estos, yo les digo algodones, pero los cobertores, los cubiertos del micrófono, que son para evitar estos pop, el pop, pues, para evitar
el viento que rebote en el micrófono y se lo pones al micrófono del lado donde esté le pones el pop del lado donde esté el micrófono y te vas a ahorrar mucho dinero porque muchos de los micrófonos de los teléfonos son muy buenos. Ahora, conforme va pasando el tiempo y conforme ya te sientas a gusto y vaya creciendo tu podcast, puedes invertir en un micrófono condensador. Estos micrófonos lo que hacen es que absorben todo el ruido que hay ambiente cuando tú estás grabando tu podcast y lo que hace es como un tipo de filtración de tu voz para que salga lo más pura posible. Por supuesto que hay de precios, hay muy buenos, hay unos que tienen una calidad media. Entonces yo te sugiero que dependiendo de tu bolsillo, bueno, pues hagas este desembolso, ¿no? Lo siguiente que yo te recomiendo es que, bueno, grabes, ya después grabes y, bueno, puedes hacer varios intentos, varias pruebas, prueba con tonos de voz, prueba con velocidad, prueba también ambientes si vas a hacerlo en tu casa, si vas a hacerlo en la oficina, en algún lugar, bueno, pruebes cuál es el mejor lugar donde tú puedes grabar y que a lo mejor no hay tanta distracción, no hay tanto ruido y que de alguna manera te sientas tú también a gusto. Puedes crear un pequeño estudio en tu casa, puedes sacar tu lap, tu iPad, sentarte en el comedor y a lo mejor hacerlo desde ahí. Lo siguiente es editar, es bien importante. Ahora, no se requiere tampoco ser como un genio de la edición, pero sí cosas muy básicas. Actualmente hay muchos tutoriales en YouTube que te enseñan a editar, donde por ejemplo puedes limpiar tu audio o donde puedes por ejemplo cortar las partes que no te gustan si te equivocaste. Bueno, pues el audio puede seguir corriendo y tú vas haciendo estos cortes. Además te sugiero que hagas una intro o alguna cortinilla de salida, o si vas a tener secciones, bueno, hagas cortinillas relacionadas a las secciones, porque esto le da como un toque más pro a tu podcast y también hace que la gente como que no sienta que todo es muy plano. Ahora, ya viene la parte de publicar. Entonces, en la parte de publicar, tú puedes buscar diferentes servicios o hosts donde puedas tú publicar tus podcasts. Para esto, yo te recomiendo la que yo utilizo es Anchor FM. Te voy a dejar el link aquí en la descripción y lo que haces es muy muy sencillo. Tú ya editaste, ya tienes tu archivo MP3 o MP4, lo cargas en esta plataforma, te registras, pones el nombre de tu podcast y ya únicamente vas a subirlo. Y Anchor lo que me gusta es que se dedica a la difusión, que es el último punto. Esta difusión que, oye, es que quiero que mi podcast esté en Spotify o quiero que mi podcast esté en Apple Podcast. Bien, pues Anchor FM se encarga de eso de manera automática. Ahora hay otros servicios como Spreaker, que también es muy bueno. Hay una nueva opción que estoy conociendo que se llama Himalaya. Entonces, bueno, pues hay diferentes servicios. Ahora, eso es lo que yo te recomiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya te libras esta parte de estar subiendo manualmente a Spotify y a Apple Podcast y a Google Podcast y a todas las demás plataformas. Entonces, por ejemplo, con Anchor yo no he tenido ningún problema. El podcast se ha distribuido en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, en Overcast, o sea, en muchísimas plataformas, muchísimos espacios donde tengo la oportunidad de que estos episodios lleguen a más y más gente, ¿no? Entonces, rápidamente te repito cuáles serían estos pasos para hacer tu podcast. Elige el tema, crea tu guión, diseña la portada, reúne el equipo, graba, edita, publica y difunde. Así que bueno, pues espero te haya servido esta guía rápida. Si de alguna manera te gustaría trabajar este tipo de, pues tu proyecto de podcast de una manera un poco más profesional, por supuesto, doy algunas asesorías que te pueden ayudar para editar, para producir o para, a lo mejor ya tienes la idea, pero lo que falta es concluirla o lo que falta es aterrizarla. Yo te puedo ayudar en esto, mándame un mensaje y con mucho gusto te ayudo. También quiero comentarte que ya de manera muy formal estoy pues actualizando el canal de YouTube. Intentaré que todos los días haya unas cápsulas que le llamo breves de tecnología y son algunas notas de tecnología que me llamaron la atención durante el día, la que me llamó la atención durante el día y la estaré comentando. Entonces también si te puedes suscribir al canal de YouTube, igual búscame como Daniel Tinajero
y regálame un like, comparte también, esto es bien importante que me ayudes a compartir. Y bueno, pues también estaré subiendo algunas otras cosas en este canal que ya más adelante les iré platicando también en el podcast. El podcast no lo dejo, es un espacio que a mí me gusta, es un espacio que creo que también me ha ayudado a encontrar otros espacios de expresión. Es algo muy que me gusta, que de alguna manera, bueno, pues he podido conocer gente y escuchan estos episodios. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues también está ya abierta la posibilidad para, ustedes saben que bueno, pues esto es un trabajo que hago, lo de comunicar, los podcasts, YouTube. Entonces, bueno, pues está ya abierto los donativos vía PayPal. Sí, está en tus posibilidades, en tu bolsillo, un donativo a través de PayPal. El link está en la descripción de este episodio, con mucho gusto. Y todo esto es precisamente para mejorar todo lo que se pueda para el podcast y para el canal. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Recuerda que puedes suscribirte desde Spotify y Apple Podcast. Si lo haces desde Apple Podcast, puedes dejarme un comentario y una calificación de 5 estrellas. Yo soy Daniel Tinajero y puedes seguirme también en mis redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y suscribirte al canal de YouTube. Búscame como Daniel Tinajero. Hasta la próxima.